Éxodo capítulo 18, la primera parte del verso 1 al verso 12, vimos el encuentro entre Moisés y su suegro, ¿no? Su suegro que se tenía por nombre Jetro, ¿no? Y vimos que ante el testimonio de Moisés, cómo es que su suegro Jetro termina adorando, reconociendo que hay un solo Dios poderoso, ¿no? Entonces vemos esa expresión en Jetro ante el testimonio detallado que dio Moisés de todo lo que Dios había hecho en la vida de Moisés durante esos años que él había salido de la casa de Jetro, ¿no? Entonces él retorna y bueno, se dio esa parte de la historia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda parte, el verso 13 al 27, ¿no? Pero continúa en torno a estos personajes de Moisés y Jetro. Y si tendríamos que ponerle un título a este estudio, diríamos un consejo hasta de un suegro, ¿no? Y vas a ver que el consejo del suegro en esta ocasión va a ser preciso, de Dios, ¿no? Aunque por ahí dicen un consejo hasta de un conejo, yo digo un consejo hasta de un suegro. Siempre es importante estar atentos, estar con oídos bien puestos al consejo de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y esta vez no va a ser la excepción, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a leer del verso 13 en adelante. Mira lo que dice. Aconteció que ¿al día siguiente de qué? De que Moisés había estado en un lonchecito ahí con Jetro, le narró todo lo que Dios había hecho, Jetro se convirtió, Jetro reconoció a Dios, presentó holocaustos a Dios. Entonces, ahora al día siguiente vemos cómo es que Moisés vuelve a la jornada, vuelve a lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Y qué es lo que Dios le había llamado a hacer? A guiar a su pueblo, ¿no? A enseñar a su pueblo, a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Dime, Julio César. Pastor, Sí. disculpe, buenas noches. Pero el suegro de Moisés no era sacerdote, es sacerdote de Madián. Él ya no conocía de la palabra del Señor. Excelente, muy bien. ¿Sí? Vamos a aclarar rápidamente ello. Al suegro de Moisés, Jetro, se lo conoce como el sacerdote de Madián. También el nombre Jetro significa excelentísimo. Se cree, no lo dice la Biblia, pero se cree y hay una gran posibilidad de que definitivamente era un sacerdote de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos un, eh, una genealogía de Jetro, dice que él era de Madián, y si vemos que Madián provenía de uno de los hijos que tuvo Abraham con Setura. Abraham en sus últimos días, después de que falleció Sara, Abraham tuvo otra esposa llamada Setura, ¿correcto? Y con ella dice tuvo muchos hijos. Y cuando hacíamos la genealogía, o digo, todo ese seguimiento de la genealogía de Setura, ciertamente se llega hasta un hombre llamado Madián. Entonces se cree, ¿sí?, que de pronto él era un sacerdote de parte de Dios. Yo lo digo, aquí vemos la conversión de Jetro en el sentido de que Jetro reconoce ahora de primera persona todo lo que Dios ha hecho o cómo es que Dios ha obrado con su pueblo, ¿no? Cómo es que esta promesa que fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob y luego a José cuando el pueblo ingresa a Egipto, y ahora Dios 400 y picos de años después ha cumplido con esa promesa, y en ese sentido es que Jetro reconoce lo que Dios ha hecho por el testimonio de Moisés, ¿no? Y de alguna manera decimos, esta es la parte de la conversión de Jetro, sea o no sea de la genealogía de Setura, Jetro está reconociendo ahora sí de primera mano al Dios de Israel, ¿no? Entonces, sí, a ese Dios poderoso y único, ¿no? Sí, gracias a bien por la pregunta, porque nos ha permitido ampliar un poquito más ese tema de que él era sacerdote. Gracias, Julio César. Muy bien, entonces cuando decíamos conversión se refería a eso, ¿no? A que tiene un testimonio claro, vivo de parte de Moisés sobre el obrar de Dios. Amén. Entonces dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces, una de las cosas que hacía Moisés como parte de sus actividades, y vemos que lo hizo al día siguiente, o sea, se dio un día para estar con la familia, pero después volvió a sus actividades que a él lo caracterizaban. Una de las actividades que él cumplía era juzgar el pueblo. La palabra juzgar el pueblo significa gobernar el pueblo, guiar el pueblo,
o juzgar en cuanto a conflictos, ¿no? Era una especie de árbitro, ¿no? El que ponía orden entre el pueblo, ya que Moisés es el que había recibido, todavía no ha recibido las tablas de la ley, pero es el que ha estado en la presencia de Dios, es el que escucha de parte de Dios y trae de parte de Dios palabra para el pueblo. Cada instrucción que Dios ha hecho llegar al pueblo ha sido primero, ha pasado por Moisés, luego Moisés a Aarón, y Aarón era como su portavoz, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando habían conflictos, el pueblo venía a consultar ¿a quién? A Moisés. No tanto a los ancianos de Israel, no tanto a Aarón, no tanto a las tribus, a los jefes de cada tribu, aún no, sino que venían directamente a Moisés. Sean consultas de menores o mayores, consultaban a Moisés. Y si era una queja popular, ¿ante quién se iban? Ante Moisés también se iban, ¿se acuerdan? Faltaba agua, ante Moisés, ¿no? Faltaba alimentos, ante Moisés. Ahora, habíamos dicho que habían salido aproximadamente unos 600,000 varones y cada varón representa una familia, es decir, más o menos 2,5 millones de personas, ¿no? Ahora, en 2,5 millones de personas, dime tú, ¿hay conflictos o no hay conflictos? Definitivamente que hay conflictos, ¿no? La única manera para que no haya conflicto en un hogar es cuando uno vive solo, por así decirlo. De lo contrario, basta que haya dos, en algún momento va a haber un conflicto, va a haber una discrepancia, pero ¿qué es lo que sucedía? De que las personas acudían a Moisés, ¿no? Y de tal manera que Moisés tenía una jornada bien larga, porque ahí dice, desde la mañana hasta la tarde, Moisés estaba atendiendo estos conflictos, estaba juzgando al pueblo, estaba ahí resolviendo estos asuntos, ¿no? Y Moisés, yo digo, ¿qué tal paciencia, qué tal resistencia que tenía este varón? No por algo dice el libro de Números, capítulo 12, verso 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre que no se ofendía fácilmente, era un hombre que su carácter había sido forjado por Dios, ¿no? Y vemos, ¿no? Si tenemos que hacer un pasado de Moisés, cuando él estuvo en Egipto antes de irse al desierto de Madián, Moisés era de alguna otra manera, quiso ser una especie de juez y el mismo pueblo terminó menospreciándolo o desacreditándolo, ¿no? Diciendo, si tú has matado a un egipcio, ¿no? Porque él en un arrebato, al ver una injusticia de un egipcio sobre un hebreo, él mató a un egipcio y a raíz de que luego es cuestionado por un hebreo diciendo, pues si tú has matado a un egipcio, él huye, ¿no? Entonces, pero vemos ahora a un Moisés donde la Biblia en Números 12:3 nos dice que y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿no? Entonces ya me imagino a Moisés cuando venían los conflictos diciendo, ¿sabes qué? Aquel entonces vivían en tiendas, allí en el desierto, tiendas, lo que hoy en día podemos llamar carpas, de telas, de pieles, aquel entonces, y de pronto, ¿no? A cada uno le corresponde 4 metros cuadrados, no, muy chiquito, ¿no? Ya, 16 metros cuadrados. Y de pronto el otro dice, no, a mí solamente tengo 15, el otro dice, tengo 16. Ya se imaginan los líos que se formaban, ¿no? O sea, las colas que habían para poder ir a resolver el problema ante Moisés. Y este era un problema grave, de tal manera que Moisés estaba desde la mañana hasta el atardecer, ¿no? Entonces, pero Moisés tenía mucha paciencia. Moisés era manso, tal como la Biblia lo dice, y quién mejor que él para de alguna manera apaciguar las aguas, pero al mismo tiempo juzgar de parte de Dios, ¿no? Ser un juez correcto a los ojos de Dios, de tal manera que no agrave el problema, sino muy por lo contrario, resuelva los conflictos del pueblo, ¿no? Y eso es lo que ocurría. Ahora, pero te imaginas, por eso te digo el panorama de las colas que se formaban, porque de pronto cuántos se irían disgustos diciendo, ¿no? No sé si a ti te ha tocado hacer cola en algún momento y te han dicho, ¿saben qué? Hoy día vamos a atender hasta tal número nada más, el resto vuelve mañana. Te imaginas, ¿no? Entonces ya los problemas que se formaban. Entonces, Moisés creía estar haciendo lo correcto y definitivamente Moisés estaba cumpliendo su función. Para eso también Dios lo había llamado, para guiar a su pueblo. No solamente para sacar a su pueblo, sino para guiar a su pueblo. Y para eso también Dios lo había preparado. Pero había cosas que tenía que afinar. Y ahí viene el consejo de su suegro
el del suegro de Moisés. Verso 14 dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, o sea, el suegro de Moisés vio todo, ¿no? El trabajo de su yerno, de sol a sol, de tapa a tapa, el hombre estaba ahí sin descansar y el suegro le dice, entonces yo me esperaba de que de pronto el suegro le diga, ah, su, qué buen cholo, ¿no? O sea, qué buen yerno tengo, ¿no? De pronto se admire y diga palmas, ¿no? Como a muchos de nosotros nos gusta escuchar las cosas buenas, ¿no? ¿A cuánto le gusta escuchar las cosas buenas? A todos, de alguna manera, ¿no? Nos gusta que nos digan las cosas buenas, ¿no? ¿Qué tal hombre, no? Pero le dice, mira lo que le dice. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Entonces, el suegro le pregunta, ¿qué estás haciendo, no? Y de pronto Moisés va a responder, y mira lo que responde Moisés. Y Moisés dijo que mi suegro de pronto ya necesita lentes o no está viendo lo que estoy haciendo. Entonces dice 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el pueblo venía en uno u otro conflicto, en una u otra duda, en uno u otro, ¿qué viene después? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo se prepara el maná? Si que el agua de la roca está caliente, el otro quería helada, no sé. Pero venían por diferentes asuntos a Moisés y Moisés dice, ellos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Definitivamente lo que Moisés enseñaba o exhortaba o juzgaba era conforme a lo que Dios le revelaba, ¿no? Entonces, definitivamente Moisés está describiendo su ministerio, su servicio a Dios. En la Biblia la palabra ministerio significa servicio, ¿no? Moisés está describiendo cuál era su servicio ante el pueblo de parte de Dios, ¿no? Y definitivamente no era una cosa fácil que cumplir, ¿no? Yo decía, pero qué fácil era para el pueblo, por otro lado, ¿no? Tenía una duda, a Moisés. ¿Pasaba algo? Vamos a Moisés. Qué fácil es preguntar y que alguien más te dé las respuestas, ¿no? Cuando lo ideal debería ser que nosotros también debemos de buscar de parte de Dios, ¿no? Muchas cosas se resolverían si de pronto no solamente ando preguntando, sino yo mismo busco de Dios, ¿no? Hoy en nuestros días la palabra ha sido escrita, ya está revelada y muchas veces dice, ¿no? Pastor, dígame, ¿en qué parte de la Biblia habla de la vida de Jesús? Yo les digo, está en la Biblia, ¿no? Entonces me dice, sí, pero ¿en qué parte? Está en la Biblia. Entonces, hoy en día se vive un cristianismo donde de pronto se cree que el pastor va a enseñar todo, ¿no? No es así. Hay cosas que podemos ir aprendiendo directamente nosotros acudiendo a la palabra de Dios. Y cuando hay dudas, definitivamente es de sabios pedir consejo, es de sabios pedir ayuda. Eso pasa en todo ámbito, ¿no? En todo ámbito pasa, ocurre eso. Entonces, mis hermanos, alguien me decía por ahí, pastor, ¿por qué no envía devocionales listos ya para poder leerlos? Y parece bonita la idea y parece espiritual también, ¿no? Pero yo digo, pero el devocional es personal, ¿no? Acude tú. Mi devocional puede ayudarte a ti en algún momento de tu vida, ¿no? Pero lo que Dios me habla a mí, también a ti te quiere hablar quizás otra cosa en otro pasaje, ¿no? Entonces, el devocional, por ejemplo, esa búsqueda personal de Dios debe ser día a día y directamente con Dios, directamente con su palabra, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Pero bueno, punto aparte, ¿no? Acá dice, acudían para todo a Moisés, ¿no? Y el hombre estaba sobrecargado, pues, porque estaba de sol a sol, ¿no? Y dice el verso 16, digo, 17, ¿no? Entonces, mira lo que va a responder Jetro, después de que Moisés le ha dicho que él está haciendo su rol, está cumpliendo su ministerio, y lo interesante dice que él declaraba las ordenanzas de Dios y las leyes de Dios. Recuerda, Moisés no inventaba ni era el autor de las ordenanzas, sino él declaraba las ordenanzas y las leyes que Dios estaba estableciendo. No es que de pronto Moisés dice, y yo les aconsejo de acuerdo a mi experiencia, no dice eso, ¿no? Y yo les aconsejo de acuerdo a mi criterio, tampoco dice eso. Uno de los principios del consejero debe ser
aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? De lo que Dios dice, no tanto de lo que yo digo, ¿no? Porque de lo que yo digo puede haber error, pero en lo que dice la palabra de Dios no hay error. Entonces, después de que de Moisés ha descrito su ministerio, su servicio, y yo me esperaba, pues, ¿no? Unas palmas de parte del suegro diciendo, qué bien, Moisés, ¿no? Qué tal trabajo, ¿no? Pero de pronto dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¡Wow! Y ahí se pone a prueba la mansedumbre, la humildad del siervo de Dios. Cuando alguien más viene y te dice, no está bien lo que estás haciendo. Porque que te digan qué bueno lo que estás haciendo, como que de pronto uno dice, ah, un alivio, ¿no? Pero cuando de pronto alguien viene y te dice, no está bien lo que estás haciendo, se pone a prueba esa parte de ti que muchas veces se llama orgullo. Va a salir a la luz tu orgullo o tu humildad. Va a salir tu reacción en la carne o tu mansedumbre. Y vamos a ver qué es lo que sale de parte de Moisés. Ya que la Biblia lo describe como el hombre más manso de aquellos días, vamos a ver si Moisés estuvo dispuesto, el llamado por Dios, el que había levantado la vara para abrir el mar rojo, el que había anunciado cada una de las plagas ante el faraón. Él ahora está siendo instruido, ¿por quién? Por su suegro, por un suegro que era el sacerdote de Madián, pero como decíamos, que acaba nada más de conocer las maravillas de Dios. Pero ¿quién había estado presente en cada una de estas maravillas de Dios? Era Moisés. Pero eso no quita que él tiene que estar dispuesto a escuchar el consejo. Y entonces dice, no está bien lo que haces. Verso 18, desfallecerás del todo, tú, también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y cuando escuchamos el consejo por completo, nos podemos dar cuenta que tenía sentido esa frase que decía, no está bien lo que tú haces. Porque cuando el suegro le está diciendo, no está bien lo que tú haces, no le está diciendo a que al acto en sí, a que él declaraba las ordenanzas de Dios, a que ante él venían y él juzgaba entre el uno y el otro, y eso todo está correcto, a que Moisés enseñe las ordenanzas, las leyes de Dios, eso está bien. Lo que le está corrigiendo, en otras palabras, o lo que le está diciendo que no está bien es de que él solo no iba a poder hacer todo ese trabajo, ya que estaba desde la mañana hasta el atardecer, y mucha gente fácil que le terminaba yéndose con su ticket diciendo vuelva mañana, ¿no? O saca cita para la próxima semana. Entonces, eso no era saludable ni para Moisés ni para el pueblo. Entonces, en ese sentido, lo que le está diciendo, no está bien lo que tú haces, porque le dice 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. No solamente Moisés se iba a cansar, sino el pueblo también, sus conflictos se iban a incrementar, sus dudas se iban a incrementar, hay conflictos que no podían esperar, ¿no? Hay conflictos que se daban entre el pueblo que no podían esperar a la siguiente semana, sino que tenían que ser resueltas ya. Habían algunas cosas urgentes y había algunas cosas quizás secundarias, pero todos estaban en la cola, al fin y al cabo, ¿no? Entonces le está diciendo, no vas a poderlo hacer tú solo. Y en ese sentido le está diciendo, no está bien lo que tú haces. Entonces, Jetro va a comenzar ahora a aconsejar a Moisés. Y mira el verso 19, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Nuevamente se está poniendo a prueba la humildad de Moisés para recibir el consejo. Porque él fácilmente pudo haber dicho, ¿y quién eres tú? Yo ya no trabajo para ti. Yo he sido llamado por Dios. Dios se me presentó a mí en el monte Sinaí. Dios me usó para hablar ante Faraón y Dios a través de mi vara ha hecho milagros. Pudo haber dicho muchas cosas, pero Moisés escuchó, le dijo, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. El suegro, recordemos, no solamente es su suegro, es su ex jefe, ya que Moisés había trabajado para él, ¿cuántos años? 40 años pastoreando sus ovejas y de alguna manera conocía ciertos aspectos de Moisés. Y Dios ahora está usando a este varón para traer un consejo a Moisés en cuanto a su ministerio, ¿no? Entonces,
Como te vuelvo a decir, el consejo hasta de un conejo, mis hermanos, ¿sí? Debemos estar siempre prestos a escuchar el consejo. Se requiere humildad muchas veces para escuchar consejo. En el liderazgo, en el ministerio, se cree que mientras más años tienes en el ministerio, como ya eres un pastor de 5 años, quizás de 30 años, y algunos dicen, él recién está pastoreando 5 años, necesita consejo. Pero tanto el que está pastoreando 30 años también necesita consejo. Este mensaje que estoy compartiendo me ha exhortado a mí mismo durante estos días que he estado estudiándolo. Y creo que también que los exhorte, sobre todo a mis siervos que están sirviendo ya aquí en la iglesia, a los consiervos, también te va a exhortar. Recuerda, mientras más avances en las cosas del servicio al Señor, más consejo necesitas. Pero para que aceptes ese consejo, necesitas humildad. ¿Por qué? Porque el tentador viene y te dice, ¿tú? Pero si ya tienes sirviendo al Señor tantos años. Consejo es para el recién convertido. Mentira. Mientras más avanzamos en las cosas del Señor, necesitamos más consejo. Y para eso necesitamos ser humildes. Proverbios 11, verso 14 dice, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de los consejeros hay seguridad, dice. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Siempre es bueno escuchar a alguien más. Quizás por ahí te pueda decir, sí, pero es tu forma de pensar, es tu forma de ver, pero recuérdalo, escudriñalo, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno, decía Pablo en su carta a los tesalonicenses, si no me equivoco. Recuerda, en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 9, del verso 7 al 9, dice lo siguiente. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Qué es escarnecedor? Escarnecedor viene a ser una especie de impío, burlador, ¿no? O sea, es decir, pecador, irreverente, ¿no? Alguien que no quiere aceptar el consejo divino. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Y es cierto, ¿no? Corregir al necio, al orgulloso, muchas veces puede resultar afrenta para quien lo hace. ¿Por qué? Porque tu consejo puede ofenderlo o puede sentirse ofendido y decir, ¿por qué me dice eso? El escarnecedor no va a reaccionar de una manera, con una actitud correcta ante el consejo, sino va a reaccionar con afrenta, con disgusto, y en algunos casos incluso se llega al punto de hablar mal del consejero, ¿no? Entonces, el proverbio claramente lo dice, no siempre tu consejo va a ser bien respondido o bien recibido, ¿no? Si no, te puedes ganar líos por llevar un consejo, pero al escarnecedor, ¿no? Mira, en cambio dice, el que reprende al impío, dice, se atrae mancha, dice. 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Sí, porque eso es lo que ocurre. Cuando de pronto aconsejas, reprendes, corriges al escarnecedor, te va a aborrecer. Va a llegar al punto de hablar mal de ti, ¿no? Entonces, cumplimos muchas veces con llevar un consejo, pero si de pronto no lo recibe bien y reacciona con una mala actitud, bueno, la Biblia dice, déjalo ahí, ¿no? Pero sí, mira lo que dice, corrige al sabio y te amará. El sabio, el que acepta el consejo, va a valorar ese consejo y su afecto incluso va a incrementarse hacia el consejero, porque va a entender que es un consejo que viene de parte de Dios y no es un consejo que de pronto le quiere hacer sentir o le quiere llevar a hacer algo malo. Verso 9 dice, da al sabio y será más sabio. Si tú te consideras sabio, recuerda, igual necesitas un consejo y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Todos, tanto eh, principiantes, los que ya creen que hayan alcanzado cierta madurez, todos necesitamos siempre de un consejo de parte de Dios. Y Dios, para traer consejo a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra familia, muchas veces va a usar personas comunes y corrientes para ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón en cuanto al orgullo y en cuanto a la humildad, ¿no? Entonces, de pronto puede haber un joven que traiga consejo a alguien mayor, definitivamente Dios lo puede hacer. En esta ocasión, si hablamos de liderazgo, ¿quién es de alguna manera, así entre comillas, estaba más cerca de Dios?
ministerialmente hablando? Moisés. Pero está recibiendo consejo de una persona que el día anterior nada más recién había visto o escuchado todas las maravillas de Dios y le había presentado holocaustos, y ahora este suegro está aconsejando a Moisés. Pero es interesante porque en parte de lo que le está diciendo, yo te aconsejaré, le dice, y Dios estará contigo, ahí en el verso 23. También dice, y Dios te lo, dice, y Dios te lo mandare, dice, ¿no? Y si Dios te lo mandare. Primero dice, y Dios estará contigo, en el verso 18, y también en el verso 23 dice, aquí lo tengo, el verso 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, mira, dice, tú podrás sostenerte. Entonces, definitivamente que este consejo que Moisés está recibiendo tenía que ser filtrado primero por Dios. Definitivamente que Moisés, después de oír este mensaje, tenía que ir a Dios para que Dios confirme el consejo, si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Todo buen consejo siempre tiene que estar basado en la palabra y ser confirmado por la palabra. Ahí viene la importancia que cuando aconsejamos a alguien o somos aconsejados por alguien, ese alguien realmente consideres o te des cuenta que está basando su consejo en la escritura, en lo que Dios dice y no en lo que Él dice. Y lógicamente un buen consejo te va a decir, mira, la palabra de Dios enseña esto, aquello en cuanto a este caso, ¿no? En cuanto a este asunto. Y te va a dejar el consejo y ¿sabes qué te va a decir? Pero ¿sabes qué? Busca de Dios, busca en la palabra, Dios te va a confirmar mi consejo. Ese es un consejo bíblico. Pero aquel que te dice, mira, sí, la Biblia dice esto, pero ¿sabes qué? Mejor hagamos esto y ya no abras la Biblia para nada, porque no es que te topes con algo que te malogra tus planes. Definitivamente ese consejo no viene de parte de Dios. Todo consejo tiene que decir, la Biblia dice, en cuanto a esto, enseña esto, y ¿sabes qué? Sigue buscando de Dios, sigue buscando de su palabra, y Dios confirmará tu consejo a tu corazón. Ese es un consejo cuando viene de parte de Dios. Pero veamos, volvamos a Éxodo, ¿qué es lo que le aconseja? Verso 19. Le va a aconsejar básicamente tres cosas. Primero, está en el verso 19, le dice, después de haberle dicho, yo te aconsejaré, oye ahora mi voz y todo eso, verso 19 dice, está tú por el pueblo delante de Dios y sométete. No, y somete tú los asuntos a Dios, dice. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Lo que le está diciendo es, busca a Dios, pasa tiempos con Dios. Eso es lo que está diciendo. Ya me imagino, de pronto Jetro no lo sabía, pero este consejo está viniendo de parte de Dios. Moisés estaba con el pueblo de sol a sol, trayendo, enseñando, juzgando. Llegaba la noche y el hombre terminaba rendido, ¿no es cierto? Pero de alguna manera eso también podría descuidar su comunión con Dios, su búsqueda de Dios. Porque aquí está con el pueblo, pero ¿en qué momento pasó tiempos a solas con Dios? Entonces Jetro le está diciendo, está tú por el pueblo delante de Dios, es decir, acude a Dios y somete tú los asuntos a Dios, busca sabiduría de parte de Dios. A esto en el ministerio o en la vida cristiana se le conoce como tu devocional personal, tu devocional diario. Es diferente estudiar la Biblia para poder enseñar en algún momento, estar enseñando Éxodo, no, les confieso algo para volverlo práctico. Yo estoy estudiando Éxodo, estoy estudiando Hechos, ya lo he estudiado anteriormente, pero lo estoy volviendo a estudiar para poder enseñarlo. Pero tengo un tiempo de mi devocional diario que lo estoy haciendo en Isaías, por ejemplo. Ese devocional es para decirle, Señor, ¿qué me quieres decir a mí, a Anderson? No al pastor, sino a Anderson. ¿Qué me quieres enseñar? Muéstrame. Y acudo a la palabra con eso. Y cuando acudo al Éxodo también acudo con esa actitud. Cuando acudo al libro de Hechos también con esa actitud. Pero de alguna manera llevo una secuencia de enseñanza, ¿no? Sé que Éxodo voy a tener que enseñarlo 2 veces por semana y Hechos 1 vez por semana. Yo no puedo basar mi devocional diario al libro de Hechos porque lo enseño 1 vez por semana. Pero así todos los días estoy leyendo Isaías. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener tiempos personales con Dios. Muy aparte de los estudios que puedas estar llevando, las prédicas que puedes estar recibiendo a través de este medio, necesitas tú abrir tu Biblia,
acudir en oración a Dios y decirle, Señor, estoy delante de ti, háblame. Y sigue una secuencia, sigue una lectura y busca de Dios. Más si de pronto ya estás sirviendo o de pronto deseas y anhelas servir a Dios, es necesario, es fundamental que tu comunión con Dios sea plena, que tu comunión con Dios esté bien fortalecida. De lo contrario, todo lo que hagas para el Señor va a ser simplemente apariencia y en algún momento se va a desarmar como un castillo de naipes. Necesitas depender de Dios. Moisés necesitaba estar en una constante búsqueda delante de Dios, sometiendo los asuntos a Dios, cara a cara con Dios. Y ciertamente lo hace, porque más adelante vamos a ver cuando hubo un lío, dice, de pronto su hermana Miriam y Aarón habían hablado mal contra Moisés, de pronto Dios les va a decir, a ustedes, ¿quiénes han creído? Yo con Moisés hablo cara a cara, le va a decir Dios. Eso habla de la comunión que había entre Moisés y Dios. Ciertamente Moisés fue un hombre de oración, un hombre que buscaba de Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, lo vemos constantemente predicando a las multitudes, pero siempre después dice, dándose un tiempo para irse al monte a orar con sus discípulos. Y dentro de sus discípulos, llamando a algunos de ellos, diciendo, vengan, acompáñenme a orar. Y muchos de ellos se quedaban dormidos encima. Pero el Señor Jesús era un hombre de oración. Eso es un ejemplo de que todo, si el Señor Jesús estando aquí en la tierra, en su naturaleza de hombre, buscó a Dios, dependió de Dios, acudía en oración a Dios, decía un comentarista, ¿quién nos creemos nosotros para no hacerlo? O de pronto quizás que nos creemos más autosuficientes que Jesús. Si mismo Pablo decía, orad sin cesar, para poder sostener su ministerio, y esto exhortaba a las iglesias, ¿cómo podemos pensar nosotros que no debemos de orar sin cesar, que no de buscar de Dios día a día? Entonces, es importante, este es un consejo y uno de los principales, le va a dar 3 consejos. Entonces le está diciendo, preséntate tú delante de Dios, no descuides, somete todos los asuntos a Dios, que no lo hagas en tus fuerzas. Y en el verso 20, ahora le va a decir el segundo consejo, enseña la palabra. El primer consejo, busca de Dios en oración. Segundo consejo, enseña la palabra. Mira lo que dice, verso 20. Y enseña a los que, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Entonces le está diciendo, enséñales, ¿no? No solamente cuando vengan ya con el problema, ¿no? No solamente, no solo cuando ya vengan con el conflicto, con el lío, o con la duda, con la interrogante, sino esta palabra enséñales, lo que le está diciendo es, toma la iniciativa, levántate y enseña a todos. Enseña la palabra de Dios. Porque cuando el pueblo escuchaba cada una de las ordenanzas de Dios, cada uno de los principios de Dios, muchos de ellos se van a ahorrar el pleito, se van a ahorrar el lío de ir a Moisés porque ya fueron enseñados. Y eso también es una de las labores del pastor, esa es una de las razones por el cual nos congregamos, porque quizás tú tienes dudas y ahora con Zoom es más complicado todavía, una consejería de pronto el pastor te diría por Zoom porque de pronto no nos podemos ver, ¿no? Por temas de precaución. Pero muchos de ustedes, no me van a dejar mentir, quizás han tenido sus dudas y por la situación que estamos viviendo, de pronto dices, pedir consejo ahorita al pastor está un poco complicado, pero el simple hecho de congregarte, Dios ha contestado cada una de tus dudas cuando hemos ido enseñando la palabra de Dios. Y de pronto has dicho, esto necesitaba saber, o esto necesitaba oír, o esto era mi duda y hoy Dios me la respondió. Entonces ahí viene la importancia de enseñar la palabra de Dios. Y aquí le está diciendo, enseña las ordenanzas y las leyes, y le dice, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Lo que le está diciendo, muéstrale cosas prácticas que ellos tienen que hacer. Y definitivamente se iban a ahorrar un montón de conflictos. La cola iba a disminuir, ¿no? La cola por ir a consultar a Moisés se iba a disminuir considerablemente, porque lo que él iba a estar haciendo era un trabajo, por así decirlo, previo, ¿no? Previo, antes de que se dé el conflicto, ¿no? Entonces,
Pero él no tenía que enseñar lo que de pronto lo que a él se le ocurre, ¿no? O sea, dice, enseña la palabra, enseña las ordenanzas y las leyes, ¿no? Entonces, porque uno dice, ¿enseñar qué, no? O sea, enseñar la palabra. Y cuando hablamos de iglesia, todo aquel que ha sido llamado a enseñar es enseñar la palabra, ¿no? A veces vemos, dice, 21 leyes para el liderazgo, ¿no? O sea, 21 leyes para el liderazgo. Pero si está basado en la palabra de Dios, qué bueno. Pero si no está basado en la palabra de Dios, de nada vale eso, ¿no? Esas 21 leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llama Dios a enseñar? Es la palabra, ¿no? Esa palabra que es como dos filos, que penetra el corazón del hombre, ¿no? Esa palabra que discierne nuestros pensamientos, ¿no? Eso es lo que tenemos que enseñar y a eso nos ha llamado. Entonces, eso hay mucha responsabilidad con los que enseñamos de pronto la palabra, y si está en tu corazón en algún momento enseñar la palabra, es una gran responsabilidad, porque para enseñar la palabra necesitas acudir a la palabra, buscar de la palabra, ¿no? Entonces, si tú, Dios ha puesto en tu corazón compartirle a tu familiar o a un primo o a un compañero de trabajo, busca, prepárate, de una manera personal también, lee la palabra y cita qué versículos le vas a hablar o de qué le vas a hablar. No, no podemos caer en el hecho de ser irresponsables cuando hablamos de Dios, ¿no? Hagámoslo con convicción, con responsabilidad o con temor, ¿no? O sea, eh, en el ministerio eh, muchas veces se conoce cuando de pronto alguien ha subido al púlpito, por así llamarlo, hoy en día no podemos hablar de un púlpito, eh, a hablar de parte de Dios, y de pronto se nota que no se ha preparado. Y quizás no se lo dicen abiertamente, pero se nota. Había un comentarista llamado Spurgeon y decía, hay de aquel que, que pretende abrir la Biblia para enseñarla sin antes haber buscado de Dios, ¿no? Hay una gran responsabilidad en todos los que están dispuestos a enseñar la palabra de Dios. Necesitas estar constantemente buscando de Dios. Enseñar la palabra de Dios no es enseñar un curso de matemática, no es enseñar una receta de cocina, es enseñar la palabra de Dios. Y ahí hay una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo está nuestro busca de la palabra de Dios? Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Y le dice, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. Es decir, cosas prácticas que el pueblo necesitaba saber. Cuán importante es esto, ¿no? Entonces, y vamos a ver que ciertamente Moisés toma este consejo, ¿sabes por qué? Porque en el libro de Deuteronomio describe todo lo que justamente enseñaba al pueblo de Israel, ¿no? Yo lo voy a citar rápidamente, tú anótalo. Deuteronomio 4, verso 1 dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí está hablando Moisés. Está diciendo, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Quién está diciendo esto? Moisés. Deuteronomio 5:1 dice, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra, para ponerlo en práctica. Deuteronomio 6, verso 1, nuevamente dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ciertamente Moisés este consejo lo tomó al pie de la letra, porque vemos en Deuteronomio, que un libro que también pertenece a los tiempos de Moisés, vemos a Moisés en estos 4 capítulos, en los primeros versículos, a Moisés enseñando un consejo que vino de parte de su suegro, que enseñe los estatutos de Dios al pueblo. Y ahora te digo, si el pueblo aquel entonces necesitaba saber los estatutos de Dios, dime tú, hoy en día nosotros no necesitamos también saber la palabra de Dios. Definitivamente que lo necesitamos. ¿Cuál es la función de los pastores, de los siervos? Enseñártelos. ¿Cuál es tu función? Aprenderlo. Pero ¿sabes qué? Había algo más.
Dice en Deuteronomio, verso 2, capítulo 6, verso 2, decía, yo te mando, para que dice, y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días. Tenía que guardar los hijos y hasta los nietos, ¿no? Ahí hay una responsabilidad en casa, los que son padres. Enseñen la palabra de Dios a sus hijos, que amen la palabra de Dios. Pequeños versículos que puedes ir enseñándole a tus hijos, pequeños versículos claves, cómo están aprendiendo ellos la palabra de Dios. No esperes que lo haga el profesor en el colegio, que no lo va a hacer. Tampoco lo va a hacer el vecino. El responsable eres tú, de que ellos crezcan en ese temor de la palabra. Entonces, primer consejo, busca de Dios. Segundo consejo, enseña la palabra al pueblo. Tercer consejo, verso 21 dice, volviendo a Éxodo 18, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces ahora le está diciendo escoge, ¿no? Pero no escoge por escoger, le está diciendo escoge con ciertas características, ¿no? Y le va a describir ahí las características para que ponga, ahí dice, escoge varones, dice, ¿para qué los iba a escoger? Para ponerlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, ¿no? En diferentes responsabilidades, ¿no? Entonces, pero estos varones que Moisés tenía que escoger tenían que tener ciertas características. No era escoger, de pronto no le dijo, escoge dentro de tu familia, no fue así, ¿no? No le dijo, mira, acá tienes dos hijos, a Gerson y al otro, que se me fue el nombre, pero no les dice, a ellos ponlo, no. No tiene nada que ver con la familia. Si de pronto hay alguien de la familia que cumple estas características, bienvenido sea. Pero si así siendo la familia y no cumple estas características, simplemente no está preparado para asumir una responsabilidad, ¿no? Eso debemos tenerlo claro también en el ministerio, ¿no? Entonces, primera característica que tenía que ser varones de virtud, ¿no? Varones de virtud. ¿Qué es virtud? La palabra virtud significa, o virtuoso, significa capaz, habilidoso. Pero hay un significado que me llamó mucho la atención, robusto. Interesante, de virtud, de virtuoso, capacitado, habilidoso, ¿ya? Pero también dice competente y robusto, ¿no? Entonces yo dije, qué interesante es esta descripción, ¿no? Ahora tú dices, pero capacitados, habilidosos, competentes. Wow, o sea, y de pronto imaginemos que estamos en los tiempos de Moisés y aquí en la congregación tendríamos que hacer eso. Tendríamos que hacer un test, quién sabe más, quién sabe menos. ¿Mm? Mira lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando se refiere a que tienen que estar capacitados, tener las habilidades, ser competentes, se está refiriendo a aquellos varones que que están ejerciendo esos dones del Espíritu Santo, esas capacidades que solo el Espíritu Santo lo da a sus hijos, a su iglesia. Entonces, mis hermanos, una de las razones para que estén apoyando en el ministerio es de que sean personas espiritualmente llenas del Espíritu, ¿no? Por valga la redundancia, ¿no? Entonces, en este caso, tenían que mostrar esas capacidades que solo Dios lo puede dar. No es una capacidad de pronto, como tiene una carrera, tiene una profesión, entonces es el indicado. No es así en las cosas de Dios, sino, ya, les decía, esta definición de robusto, dice virtuoso, significa robusto. Y robusto es el que aguanta, el que soporta. Si para Moisés de alguna manera era un duro trabajo, pero Moisés en ningún momento, al menos hasta este punto, vimos que se estaba quejando. ¿Se acuerdan? Venían quejas de parte del pueblo, mas el hombre rogaba y clamaba a Dios, ¿no? Acudía a Dios. Era un hombre robusto, manso. ¿Tú te imaginas en el ministerio de pronto Dios te llama a servirle en una área de nuestra iglesia y de pronto por tu servicio alguien comienza a hablar mal de ti? Ah, pastor, no pasa nada, abandono el ministerio.
No puede ocurrir eso. ¿Te imaginas a un pastor de pronto, la iglesia, los hermanos hablaron mal de mí, ya Señor, abandono el ministerio, chao iglesia? No, las cosas no suceden así. Entonces, si estás anhelando servir a Dios, tienes que estar capacitado, tienes que estar robusto espiritualmente, porque ¿sabes qué? No es fácil. El ministerio es difícil, no es fácil. Y aquel que toma el ministerio por emoción se está metiendo en graves problemas. Para poder asumir una responsabilidad ante Dios hay que realmente tener mucha confianza y dependencia de Dios. Y estos varones también tenían, para seguir los pasos de Moisés, necesitaban de alguna manera estar capacitados, ser competentes en ese sentido, ¿no? Dice también la otra característica, dice, tenían que ser temerosos de Dios. La palabra temerosos de Dios significa piadosos, piadosos, ¿no? Entonces, temerosos de Dios, que respeten a Dios, que respeten las cosas de Dios. No podían escoger a alguien que era irreverente con Dios o que no tenía ningún respeto por las cosas de Dios. Tenía que tener un respeto por Dios. Entonces, eso es temeroso de Dios, ¿no? Entonces, son cosas que necesitamos saberlo, si estamos dispuestos a servir al Señor en el ministerio, ¿no? Y te lo digo, porque más de uno quizás de los que están aquí presentes en algún momento van a querer servir al Señor. Recuerda, necesitas ser temeroso o temerosa de Dios. El Salmos 25, verso 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará, dice, conocer su pacto. Los que están en comunión íntima con Dios es porque le temen, porque buscan a Dios. Salmos 31, 19 dice, cuán grande es su bondad que has guardado para los que te temen. Dios es bondadoso con aquellos que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmos 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El ojo de Jehová está sobre aquellos que le temen, recuerda. Salmos 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ministerio es difícil, pero si tu temor de Dios está vivo, Dios dice, su ángel de Jehová dice, acampa alrededor de ti y te defiende de cada una de las adversidades. Salmos 34, 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nuevamente. Entonces, mis hermanos, si bien es cierto, servir a Dios, ser llamado por Dios para poder apoyar en el ministerio, no es cosa fácil, pero recuerda, Dios está al cuidado de los que le temen. Necesitamos servir a Dios temiendo a Dios, teniendo reverencia por las cosas de Dios, no asumiendo un ejercicio, un servicio a la ligera por emoción, porque también de alguna manera eso ocurre, pero al final termina siendo más perjudicial que de bendición para el pueblo. Eso lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en nuestra iglesia y quizás en distintas iglesias, de que cuando se asume de una manera irresponsable o irreverente el ministerio, termina siendo de daño para los demás y para la misma persona que la asumió con esa actitud. Entonces, este pasaje, este capítulo, me interesa mucho que lo entiendan todos aquellos que están queriendo servir a Dios o los que están sirviendo a Dios. Necesitas ser virtuoso, depender en tus capacidades, tus competencias de Dios, de su Santo Espíritu. Necesitas tener temor de Dios constantemente, porque lo contrario, como decimos, vas a patear el tablero, vas a abandonar o vas a tirar la toalla, y así no es, ¿no? Pero también dice varones de verdad es que amen la verdad, que amen su verdad, que amen su palabra, que en su boca siempre haya verdad también, ¿no? Que de pronto no sean digan una cosa y mañana dicen otra cosa, ¿no? Mentirosos no cabe aquí en esta descripción, sino que hablen con la verdad, ¿no? Entonces, definitivamente, la verdad también de que no sean volubles o cambiantes o de doble ánimo, ¿no? Sino que sean consecuentes con lo que dicen y con lo que hacen. Eso caracteriza a varones de verdad, ¿no? Entonces, esas características que tenían que tener estos hombres que iban a apoyar a Moisés. Varones dice que aborrezcan la avaricia, es decir, que no busquen lo suyo, que no busquen aprovecharse del ministerio o de la posición que se les iba a dar, ¿no? Muchos hoy en día en distintas iglesias es lamentable ver que de pronto ingresan al ministerio, ingresan a servir a Dios por ciertos intereses y eso daña el evangelio, ¿no?
porque no habla de que tengan temor de Dios y están buscando lo suyo, ¿no? Definitivamente eso no va con Dios, ¿no? No es de Dios cuando de pronto el ser humano comienza a servirle bajo estos intereses de avaricia, ¿no? Dice que no sean, que aborrezcan, más bien por lo contrario la avaricia, que no busquen su propio honor, ¿no? O que sean personas de honor, pero que no busquen su propio beneficio, disculpen, ¿no? Que no acepten sobornos. ¿Te imaginas poniendo a un hombre que de pronto van a ir a resolver los conflictos ante este hombre y este hombre diciendo, ya, pero mira, ya voy a dictar ahorita el veredicto, ya, pero mira, pero me guardas una ovejita por si acaso? ¿Te imaginas? Iba a causar más conflicto. De eso está lleno hoy en día nuestra sociedad. Pero cuando Dios está pidiendo aquí o cuando Moisés está recibiendo el consejo para levantar varones que lo iban a apoyar, tenían que ser varones que aborrezcan la avaricia, ¿no? Que no busquen sus propios intereses. Verso 22, después de haberle dado estos tres consejos, mira lo que le dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Ellos iban a cumplir la función de Moisés ante el pueblo. Entonces no era un llamado cualquiera, no era una función cualquiera. Ellos tenían que estar ante el pueblo. Dice, y todo asunto grave lo traerán ante ti, ¿no? Ya los asuntos más difíciles recién lo iban a llevar ante Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Pero mira, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. De alguna manera ellos también tenían que ser robustos espiritualmente hablando para llevar esta carga, porque con esto está describiendo de que no era una cosa fácil. Y es cierto, servir en las cosas del Señor no es cosa fácil. Requiere muchas veces tiempo, sacrificio, sensatez, temor de Dios, todas estas cosas. Entonces ellos iban a llevar una carga ahora. Pero va a haber beneficios por otro lado, ¿no? Uno de los beneficios, el primer beneficio acaba de decirlo, el verso 22 dice, aliviarás la carga sobre ti. Moisés iba a estar un poco más aliviado. No para irse de vacaciones a la playa del Mar Rojo, nada de eso, sino aliviado para que él pueda buscar de Dios de una manera más tranquila, ¿no? Con menos estrés, como se dice, ¿no? Para que él pueda buscar de Dios, pueda dedicarle tiempo también a descansar su cuerpo, a reposar su espíritu en el Señor, ¿no? Entonces, definitivamente traía beneficios. Verso 23 dice, y si esto hicieres, Dios te lo mandare, dice, confirma con Dios, dice, tú pondrás, dice, sostenerte. Uno, de que Moisés estaba peligrando prácticamente el pueblo, porque Moisés humanamente iba a desfallecer, pues de sol a sol no le iba a dar el cuerpo, ¿no? Ya tenía más de 80 años. Entonces, el segundo beneficio es de que tú podrás sostenerte, de que tú vas a poder permanecer en el ministerio en el que Dios te ha llamado. Entonces, no se trata de que, no importa, yo tengo fuerzas, tengo energía, yo lo hago todo. No, sino podrás sostenerte. Y segundo, dice, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. El tercer beneficio iba a ser que el pueblo iba a vivir en paz de alguna manera, ¿no? Y a las largas colas se iban a acabar, porque ahora iba a haber más jueces, por así decirlo, ¿no? Más personas atendiendo los casos, ¿no? Las colas iban a disminuir y definitivamente ya no iban a estar sacando cita, ni les iban a estar poniendo sellos o dando tickets para que vuelva mañana, ¿no? Sino iba a traer beneficios. Ahora la pregunta es, ¿Moisés escuchó o no escuchó el consejo, ¿no? Definitivamente que Moisés tenía que consultar a Dios primero, ¿no? Porque eso es lo que su mismo suegro le dijo, que si Dios te lo mandare, le dijo en el verso 23, ¿no? Busca a Dios. Y en Números, capítulo 11, el libro de Números que es paralelo a estas historias, también dice en Números capítulo 11, verso 14 al 16, dice un dato interesante sobre Moisés. Mira lo que dice. Dice en una ocasión, Moisés dijo lo siguiente, verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, exclama Moisés prácticamente. Y ahí vemos a ese Moisés que estaba desfalleciendo, que su cuerpo ya no daba más, su mente no daba más. Y dice, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Yo me imagino a Jetro escuchando esto diciendo, ¿no te dije? ¿Acaso no te aconsejé? O diciendo a Dios, ¿acaso no
no te puse a tu suegrito para que te aconseje en cuanto a esto? Verso 15, entonces, ¿qué dice? De Números. Y así lo haces tú conmigo, dice, y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Y prácticamente Moisés quiere morirse, ¿no? Entonces dice verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y definitivamente Dios le va a hacer instituir allí ancianos, ¿no? Y la historia continúa. Pero ciertamente Dios mismo confirmó de que necesitaba ayuda, necesitaba delegar responsabilidades, necesitaba delegar funciones. ¿Pero a quién? ¿A cualquiera? ¿A la familia? ¿A alguien que era llegado a él? ¿A alguien que le caía bien? ¿O a alguien que acababa de llegar al pueblo? ¿A un nuevo? No. Tenían que cumplir cada uno de estos requisitos: virtuosos, temerosos de Dios, ¿no? Hombres que hablen con la verdad, que aborrezcan la avaricia. Definitivamente tenía que suceder eso. Y Moisés lo termina haciendo, ¿no? Entonces, verso 24, volviendo a Éxodo, mira lo que Moisés hace. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y ciertamente Moisés llegó a hacerlo, ¿no? Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes y sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces finalmente Moisés obedece el consejo de ¿qué? De buscar de Dios, de enseñar al pueblo y por último de delegar funciones, ¿no? Entonces, qué interesante, qué buen consejo que recibió Moisés, qué tal humildad que tuvo Moisés para aceptar este consejo y ciertamente resultó en beneficio de él y también del pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? De pronto ya no estamos en los tiempos de Moisés y de pronto cada quien arregla su asunto. No, en el ámbito espiritual hay muchas interrogantes, hay mucha necesidad. Tiempo hemos dejado, por ejemplo, todo este tiempo de cuarentena, no estamos discipulando. En los cultos presenciales discipulábamos a las personas nuevas y luego los llevábamos para que todos los que estaban dispuestos a bautizarse se bautizaban. Teníamos reuniones, de alguna otra manera, charla de jóvenes, teníamos la escuela dominical. Muchas de esas cosas hacíamos en tiempos de no cuarentena. Ahora en tiempos de cuarentena el tipo de servicio al Señor ha cambiado, pero ¿sabes qué? Se sigue requiriendo siervos. Sigue habiendo necesidades en la iglesia en el ámbito de la enseñanza, del discipulado, de la oración. Yo doy gracias a Dios porque hay siervos en los que yo puedo confiar aquí en la iglesia cuando de alguna manera en algún momento me tengo que ausentar, o hay ciertas funciones que ya ellos lo están realizando, ¿no? Sobre todo en la escuela dominical, por ejemplo, de alguna manera me desentiendo. Lo que hago por la escuela dominical básicamente es orar, creo. Y de ahí ya todo el demás trabajo está reposando sobre Sofía, la hermana Judy, la hermana Luz, Patricia, y ahí, ¿no? La hermana Nelly. Pero hay muchas cosas más por hacer en la iglesia. Las mismas reuniones de oración. Estoy orando y les confieso de que Dios levante hombres, varones de nuestra iglesia, que ellos puedan enseñar un libro de la Biblia, un verso a verso. Sé que no va a ser mañana ni pasado, pero estoy orando por ello. Pero al mismo tiempo digo, Señor, sé, es una de las cosas que Sofía no me va a dejar mentir, a mí me cuesta delegar. Me cuesta delegar en el sentido no de que no quiera dar oportunidad, sino me cuesta delegar en el sentido de que sé que por las cosas de Dios hay que tener mucho celo. No puedes poner o exponer a alguien a que predique, a que comparta la palabra de Dios, si no antes no está bien encaminado en las cosas del Señor, por salvaguardar al pueblo y la misma vida de esa persona, ¿no? Porque delegar por delegar también es irresponsabilidad.
Pero por otro lado, estoy orando para que Dios levante siervos en nuestra iglesia. Es una de las cosas que de alguna manera desde sus inicios venimos orando por eso, ¿no? Que Dios levante siervos. Y yo creo que ya esos siervos están aquí. No estoy orando porque Dios traiga siervos, sino estoy orando para que Dios levante siervos en nuestra iglesia. Más todavía, sí, más todavía. Ya hay siervos que están sirviendo en diferentes áreas, pero estoy orando que Dios siga levantando más siervos, porque hay muchas necesidades que suplir. Entonces, mis hermanos, si este mensaje ha llegado a tu corazón, considéralo. En el libro de Hechos hubo un caso, en Hechos 6, te lo narro así rápidamente, en Hechos capítulo 6 hubo una necesidad también, y eso es en el Nuevo Testamento. Hechos 6, verso 6 dice que en aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, es decir, la iglesia crecía, como nuestra iglesia que está creciendo. Si volvemos a un culto presencial, les aseguro que el templo se nos llena, porque nuestro templo no es tan grande. Se va a llenar y va a haber necesidad de discipular, de enseñar, de orar unos por otros, de visitar a los nuevos, porque ya se va a poder salir, ya se va a poder hacer discipulados, de hacer reuniones en casas, va a haber todo eso, pero llegará el momento en el que tengamos que delegar. La palabra sería, ¿estarás preparado para que seas una de esas personas que eres delegado por el Señor en ese sentido? Estás siendo virtuoso, temeroso de Dios, aborreciéndolo, la avaricia. ¿Habrá verdad en tus labios? Verso 6 dice, de Hechos 6, dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos para con los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una necesidad de repartir alimento a las viudas en el libro de Hechos. Entonces los 12 discípulos del Señor, y habían puesto al suplente de Judas, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y los discípulos dijeron, no es justo, la palabra justo significa, no era un reclamo, sino es una afirmación, no es correcto que nosotros dejemos, dice la palabra, dejemos de enseñar la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que los discípulos no querían servir a las mesas, sino ellos sabían que su función principal era enseñar la palabra. Entonces está diciendo, no es correcto. Entonces lo que están diciendo es, necesitamos personas que apoyen en el ministerio. Y el verso 3 dice, o 2, 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y mira, dice, buscad pues entre hermanos, entre vosotros a 7 varones. Y nuevamente viene las características que son similares a las características de los varones que apoyaron a Moisés. Dices, buscad pues 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio ante los de afuera y ante los de la iglesia? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo te conocen? ¿No? Llenos del Espíritu Santo. Cuán espiritual eres en las cosas que haces, cuánto temor de Dios tienes, cómo está tu comunión con Dios, y de sabiduría, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Para qué? Para repartir alimento a las viudas. Aún para ese trabajo necesitaban ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les iban a encargar ese trabajo. Dice verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, mis hermanos, el Señor te está llamando a dar un pasito más allá, que es servirle. Pero ¿sabes qué? Necesitas encaminar tu vida. Necesitas, no estoy hablando de salvación, ya eres salvo, pero necesitas madurar en las cosas del Señor. Necesitas poner en práctica cada uno de los puntos que hemos hablado. Si quieres ser usado por Dios, por cierto, ¿no? Pero si quieres ver de lejitos también, igual, ¿no? O sea, busca de Dios, igual. Pero si quieres servir al Señor, necesitas depender de Dios. El Señor está, por ahí alguien dijo, la Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pocos están dispuestos a realmente servirle a Dios sin ningún tipo de motivación personal, ¿no? Sino una motivación que viene de parte de Dios, simplemente porque quieren servirle al Señor. Siervos genuinos es escaso de encontrar, pero yo creo que el Señor va a levantar en nuestra iglesia
esos siervos. Amén. ¿Qué tal si oramos? Bendito